Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines, pichurrinicas mías? Más graciosas, ¿qué tal las cosas? Pocas, pero muy buenas. Ahí constantes, ellas dándolo todo. Y esta semana hay perfume femenino, ¿eh? Hay perfume femenino. Bueno, o hay perfumes femeninos, espero. Pero ahora mismo, de momento, toca uno de Tiarrón. Sí, Altane, Parfums de Marly. Tengo la botella, no sé en dónde porque lo compré. Es que tengo la botella, es que no sé dónde está. O compré el Discovery Set y venía ahí en las microbotellas estas, en las miniaturas. No sé, tenerlo lo tengo. El caso que con la compra también me mandaron esto. O sea, compré aquello y me llegó esto. Bueno, en fin, que yo encantado, pero vamos, que la tengo. Lo que pasa es que no sé por dónde. He estado quitando cosas y cajas y ya estará por aquí. En algún lugar indeterminado. Bueno, también podría estar allí encima del armario. Bueno, una locura. En fin, qué bueno, ¿qué más da? Aquí está, Altane, de Parfums de Marly. Me la voy a atizar con mesura. Es decir, me voy a dar un punch aquí. ¿Por qué? Bueno, primero voy a atomizarla en el secante, porque esto es potente, ¿eh? Para mí, a mi modo de entender, es una Bismuth. Porque tiene muchísima estela, muchísima proyección y dura un montonazo de horas. Ya sabéis que en mi higiene normal diaria, 8 horas sin ducharme no entran, pero es que te duchas y esto sigue quedándose, pero del tirón en piel. Por eso digo que, ojo, cuidado con la niña, porque donde las da, las toma. Y mi punch aquí. Esto es Boccatto di Cardinale. Madre mía, qué cosa más rica. Cuidado, es que es muy mentirosa. Es que es muy mentirosa porque sale... Voy a dejarlo y me quedo con el cartoncito en la mano. Es muy mentirosa porque sale jabonosa. Y sale jabonosa y dice, esto no es nada. Este corte ha sido porque me ha dado tos, porque la llevo aquí y se me ha enganchado. ¿Fallo mío? Sí, porque ¿a quién se le ocurre? Al Orgaz. El caso, que sale mentirosa perdida porque es jabonosa y súper limpia, pero luego después, y con el calor corporal, empieza a pegar trayazo para arriba y dices, madre mía, ¿qué es esto? Pero es que tira trayazo para arriba, pero tira todavía limpio, o sea, no es... No se va hacia algo como más animálico, sucio. No, tira con limpieza, con pulcritud, pero hacia arriba que te tira. Y además es que te arrastra. Es que es muy fuerte. Es de lo mejor de Parfums de Marly, ¿eh? Para mi gusto es de lo mejorcito de Parfums de Marly. Y mira que a mí Parfums de Marly me pirra, ¿eh? Pero que me pirra. Pero esto es de lo mejorcito. Pero sin ningún tipo de duda. Es muy bonita. Bueno, señores, señoras, sobre todo señores porque la encuentro masculina. Una mujer se la podría poner, pero yo no lo sé. Probarla, igual os mola, yo qué sé, pero yo la encuentro masculina, marcadamente masculina, a pesar de toda esa pulcritud y limpieza. Pero es que, claro, marca un punch tan sumamente importante y con carácter que no lo veo tanto para una mujer. Pero bueno, que cada cual haga lo que le dé la gana, que es lo único que faltaba ya. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente, cuidado, 4 horas. 4 horas que se prolongan más de 10. Sin necesidad de reaplicar. La lleváis siempre puesta. Lo bueno que tiene es que a mí, por lo menos en la percepción olfativa, a partir de la segunda o tercera hora, se me pierde el olfato. Y ya no la noto tanto. Pero bueno, es una cosa mía. Estar está. Doy fe de que está. Y que esto proyecta muchísimo. Yo le doy el rango de 2 metros y tal, pero que sepáis que es más. Lo que pasa es que yo no salgo una cinta métrica ni con 1 metro a medir. Lo único que faltaba ya. Pero esto tira romana. Lavanda, esclarea y bergamota en la salida. Azafrán y praliné en el corazón. Oud y cedro en el fondo. Claro, evidentemente que sale jabonosa en la salida, pero... Por eso, porque lavanda, esclarea y cítrico ya lo tenemos junto, tenemos un jabón, pero claro, amigo mío, empieza a zumbarte dentro de aproximadamente, esta sensación jabonosa va a duraros aproximadamente como unos 10-15 minutos, igual antes, dependiendo del calor corporal que tengáis. Pero empieza después a subir y a subir y a subir. Y ahí es donde encontramos las notas de corazón, amigo mío. Que es un azafrán
sumamente guapísimo junto con el praliné. No tiende a ser gourmand, tiende a esas densidades que también otorga la madera de oud que sentimos en la nota media, porque a pesar de estar en la nota de fondo, el oud sale y le da ese complemento especial al praliné junto con la nota metálica de azafrán, que no es un azafrán Francis Kurkdjian. Esto también hay que decirlo, no es algo tan sumamente como a medicamento hiper mega metálico. No, tiende más a oler a la flor en sí. Cuando tenemos los estambres, están en el cultivo, es otra cosa y otra percepción. Es como un rollo mucho más natural y no tan químico como por ejemplo puede ocurrir con el señor Francis Kurkdjian. Porque además ese praliné, que sí que es dulce, va acompañado de atalcamiento. Es una fragancia que va atalcándose poquito a poco también. O sea, es todo ese conjunto de el azafrán va siendo modulado por el praliné, a la vez que también entra en juego el oud y cierto tono de talco. Y es que efectivamente en el INCI aparecen las iononas. No se puede negar. Es que viene, no por nada. Fondo con el oud y con el cedro, sí, pero el praliné sigue y es lo que nos va dando ese juego entre madera seca, ligeramente... Cuidado porque el oud no está trabajado de una forma animálica, es más como incienso, es como una nota más ahumada, es un oud ahumado, no tiende a ser estercolero ni vaquería, es como ese touch... Tiene cierto punto a mirra, ¿vale? Ese es el rollo que lleva aquí el oud. No es algo hiper mega potente porque vuelvo a repetir. El tema está en que tenemos el praliné. Está muy bien jugado, ¿eh? Yo, la verdad es que la incursión del praliné dentro de esta fragancia tan sumamente árabe, con ese azafrán, el oud, hasta incluso, pues vamos a ser claros, con el cedro y todo ese follón que lleva montado, porque es un follón, no te lo puedes esperar, es que sale jabonosa, es que tú te la echas y estás diciendo, ¡guau! ¡Que huele a jabón británico! Pues no, porque luego haces así, placa, y cuando pasan 5 o 10 minutos, vamos a poner 15, que no es tanto, dices, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a subir y a subir y a subir y a subir, y dices, ¿what? Pues ahí es donde está. En el WOT aparece, ahí tenemos una bestia parda que dura muchísimas horas y es súper gustosa y que además con la cual vais a tener muchos halagos. ¿Por qué? Pues porque ese juego con el praliné sale a relucir de cara a las féminas. Las mujeres lo van a detectar muy bien porque recordamos que, si mal no recuerdo, utilizando doblemente la palabra, Good Girl lleva praliné, y si no es Good Girl será otra de Puig, pero vamos, que creo recordar que Good Girl lleva praliné. Es top ventas dentro de Puig y es muy gustoso, es que huele muy rico. Las mujeres les gusta. Y no es esa invasión de oud fecal, ni por asomo. Está todo donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar. La encuentro una fragancia... Ojo, cuidado, a partir de unos 30 años. Aquí sí que ya no me veo yo a alguien jovencito llevando esto. Creo que unos 30 años para arriba va fenomenal, increíble. Más joven, oye, de verdad, es que estos olores así tan compactos, tan sumamente redondos, en una persona tan joven no me gustan, ¿eh? Y sobre todo porque es un engaño. Porque sale limpia, pero luego después el limpio se transforma en un semi-pseudo gourmand metálico acompañado de maderas. Qué maravilla, de verdad. Es que yo no sé dónde tendré la botella, porque estuve preparando el vídeo, encontré el vial, digo, venga, pues lo hago en el vial, pero es que la botella, no sé si fue la miniatura, es que no me acuerdo, no sé, compré un paquete, compré una caja de miniaturas de Parfums de Marly, y yo creo que iría allí dentro. Y luego aparte me mandaron Altane, porque esto es original, esto sí que es mío. Me mandaron el Altane, me lo mandaron así. Y no sé dónde he puesto ni el uno ni el otro, no sé dónde lo tengo. Pero vamos, que esto es para comprarlo, pero de todas, no me seáis locos, ¿eh? Haced lo que yo, haceros con viales, etcétera, etcétera, pero no me compréis a lo loco, porque yo diría, sí, esto ya lo diría yo, ¡compra ciegas! Sí, me conozco y aquí lo diría, pero no me la juego con nadie, no me da la gana. Me gusta para los novios, pero a morir, me gusta para los invitados, a morir, boda, bautizo, comuniones, todo completo, me da igual quien lo use, perfecta.
perfecta, para mí es la fragancia perfecta. Y hasta incluso estaría por decir que para verano. Las noches de verano con esto triunfáis. Y hasta incluso las mañanicas. Y hasta incluso las mañanas. Pero claro, a nivel personal tenéis que pasar ese impacto del tramo de las notas medias, que es donde se pone más densa y coge cuerpo y se pone ahí como más, aquí estoy yo y aguanto horas y horas zumbando. Pero son horas y horas zumbando, pero de una forma cómoda, confortable, que últimamente me encanta a mí decir esto. Sí, porque es cómoda, pero ese tramo inicial hay que pasarlo. Cuando lo pasas ya, te has ganado el personal. Tienes a todo el mundo comiendo de tu mano, querido. Esto no es la miniatura, es que he hecho el gesto porque me da la gana. Ahora igual en la edición cojo y meto la botella, que yo también me conozco. Bueno, pues yo creo que ya está todo. Las bodas, los bautizos, las comuniones, los halagos, las edades, todo esto que a vosotros os gusta tanto y sin lo cual pues no funcionaría ningún vídeo de nadie. Señores míos, como sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo rulando que nos vamos. Y ya, pues claro, efectivamente, yo sé que hay más gente que son pues fans del Orgaz, que van a dar like, van a suscribirse, gentes nuevas que se van a suscribir, que van a activar la campana para que aparezcan todas las notificaciones habidas y por haber del universo. Y bueno, si ya ponéis super thanks, eso ya es cosa vuestra, eso es porque ya he dicho, este vídeo es lo máximo, estoy de acuerdo con todo lo del Orgaz y lo recompenso ahí con un 200 euros. Yo por si cuela algún día, no sé, yo lo digo por si cuela algún día. En fin, que ya está. Que viva Altane, viva Parfums de Marley, que no me lo reformulen todo mucho, por Dios, que ya sabéis que estaban en venta, iban a comprar, vender y todas estas cosas, y por Dios, no, pero sí, ha pasado. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por vuestra paciencia y auf Wiedersehen, meine Herren.